Cuando necesitamos dinero, normalmente nos fijamos en la tasa de interés, pero existen muchas más cosas en las que debemos de considerar para ver si nos conviene o no. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un préstamo, de un crédito y de empeñar? De eso hablaremos en el video de hoy. Yo soy Alfonso Marcelo y esto es... Querido dinero. Del primero que vamos a platicar es de los préstamos. Y los préstamos los vamos a dividir en dos. Porque por un lado tenemos los préstamos informales, que son cuando le pides dinero a un amigo, a un vecino o al primo de un amigo. Y eso, ¿cómo opera? Normalmente pedimos una cantidad, nos la van a prestar por X tiempo, tal vez serán algunos meses o en algunos casos puede ser un año o más de un año. Y por ese dinero nos van a cobrar una cierta cantidad de intereses. Tal vez esos intereses y ese capital que nos prestaron lo vamos a estar pagando de forma parcial, cada quincena, cada mes, o simplemente nos dicen, bueno, cuando termine ese plazo me tienes que pagar todo y con los intereses que vienen de por medio. Ahora, ¿qué ventajas tenemos cuando nosotros hacemos o pedimos un préstamo informal? De entrada es que es inmediato, es sumamente flexible porque en realidad pues ahí te pones de acuerdo entre dos personas y puede ser decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo necesito por 5 meses, no es por 6 ni por 3, algo que probablemente en algún otro lado te lo harían un poco más complicado. Entonces esa flexibilidad es muy buena. Además no vamos a estar pagando ni comisiones, no vamos a estar pagando seguros, obviamente no hay IVA, no hay papelería tediosa. Básicamente es un préstamo muy rápido y podemos tener una buena ventaja y sacarle provecho a eso. Pero es importante también que conozcamos que existen desventajas, como por ejemplo las tasas altas. Casi siempre cuando estamos hablando de préstamos informales tienen unas tasas de interés muy altas. A veces son tan altas que tenemos que pagar casi el doble, que dicen, ok, sí te presto este dinero ahorita, pero me tienes que regresar, si te presté 10,000, me tienes que regresar 20,000 o tal vez 15,000. Son cantidades muy fuertes y necesitamos considerar eso. Otra de las cosas es que tampoco se genera historial. En otras palabras, el historial crediticio que termina afectando el buró de crédito en una forma positiva, me refiero, porque al final de cuentas cuando creamos un historial crediticio se crea un historial que van a ver los demás bancos, van a ver otras instituciones cuando queramos pedir un crédito o un préstamo mayor. Por lo tanto, aquí eso no va a suceder. También, si llegas a fallar y el préstamo fue por medio de un amigo o un vecino, esto va a dañar la relación porque estás hablando de alguien de confianza que al final de cuentas te tiene que venir a cobrar y la pena de cobrarte y la pena de que no le pagas. Y esto puede complicar la situación hasta el punto que, bueno, pues esperemos que no se llegue a golpes o algo así, pero puede ser algo muy grave. Además, nadie te va a proteger de qué, de los abusos. Incluso tú puedes llegar a la Comisión Nacional Bancaria y dicen, bueno, pues ni siquiera tenemos registrado eso. Y la Comisión Nacional Bancaria, bueno, es el organismo de gobierno en el cual regula justamente las instituciones, pero aquí no hay institución, entonces no hay nadie a quien acudir. Por otro lado, tenemos los préstamos formales, que también es una cantidad de dinero por X tiempo y con una cierta tasa de interés. Tal vez sea muy parecido a los informales, nada más que aquí empiezan a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, nos van a exigir pagos parciales fijos. ¿Y cómo que nos van a exigir? Bueno, es que si este préstamo lo estamos pidiendo a alguna institución, como lo es un banco, una SOFOM, una SOFIPO, en otras palabras, son instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y al ser reguladas, claro, tienen unos pagos que tengamos que hacer cada X tiempo y no nada más eso, sino va a ser una tasa de interés que va a venir en un contrato que nosotros tenemos que firmar y claro, esto nos va a llevar a unas tasas de interés tal. ¿Nos convienen las tasas de interés de este tipo de préstamos formales? La respuesta es sí. Normalmente, en los préstamos formales vamos a encontrar unas tasas de interés más bajas que en los informales. Porque al final de cuentas estas instituciones tienen cierta forma de protegerse, existen unas garantías. Cuando estamos pagando estos servicios, este servicio de préstamo, también estamos pagando un seguro, estamos pagando cosas extras como son comisiones, gente que nos va a cobrar y de esa forma lo hace, pues sí, como decimos, formal, pero también al mismo tiempo encontramos una protección. Si llega a haber algún problema, esto es parte de las ventajas, la Conducef nos va a proteger para que no existan abusos. Si nos están hablando todo el tiempo y decimos, oye, yo estoy pagando bien, ¿por qué me están hablando los cobradores todo el tiempo? Bueno, la Conducef nos va a proteger para que la supervisen y vean que efectivamente las cosas se estén haciendo de una buena forma. Pero también existen algunas desventajas.
como por ejemplo el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque al final de cuentas, si tú tienes una emergencia y tú necesitas el dinero desde ya, en estas instituciones, al ser formales, vas a tener que llenar un contrato, vas a tener que esperarte para que te lo autoricen, te van a pedir muchos requisitos y claro, como decíamos, tienes que estar de acuerdo en cuanto a las comisiones, el IVA, los seguros y más cosas que te pueden cobrar en estas instituciones. Así es que también debemos de recordar que al ser formales, si llegamos a fallar, si por algo se nos complica hacer estos pagos, aquí entra el tema del historial crediticio. Si en el caso de un préstamo informal no nos iba a afectar el historial, aquí sí va a afectar, tanto positivamente como negativamente. Por lo tanto, al tener este conocimiento, nosotros ya podemos saber si nos conviene pedir este préstamo formal y saber a qué nos estamos ateniendo. El siguiente que vamos a ver es crédito. Y cuando decimos crédito, normalmente nos referimos a las líneas de crédito. ¿Como cuál? Como la tarjeta de crédito. Justamente así operan. ¿Cuál es la diferencia entre el préstamo que hablábamos hace ratito con el caso de los créditos o líneas de crédito? En este caso estamos hablando que existe un tope. Existe un tope, pero no un mínimo. En otras palabras, aquí nos pueden decir que nuestra línea de crédito es de 10,000 y tal vez nosotros no necesitemos los 10,000 al momento, en el día de hoy. Tal vez hoy necesitamos 1,000 y dentro de un mes necesitamos otros 2,000 y luego los pagamos. Entonces otra vez volvemos a tener una línea de crédito o un tope de 10,000. En otras palabras, aquí no estás sacando el dinero desde el principio, desde el momento en que tú pides la autorización, sino que lo puedes utilizar a como sean las necesidades. Tal vez en este mes necesitas más y en el siguiente menos. En otras palabras, no tiene fin. En la mayoría de los casos no hay una fecha límite y no te están obligando a pagar ciertos intereses fijos, como en el caso de los préstamos de tasa fija que estábamos platicando hace ratito. Tal vez sí, en el caso de las tarjetas de crédito existe un mínimo, que te exigen que pagues un mínimo de ese dinero que tú ya tomaste, pero podrás estar pagando cantidades diferentes cada mes y podrás estar pagando el total sin un castigo de por medio y puedes seguir utilizando de esa misma línea de crédito para cosas futuras. ¿Qué desventajas podemos encontrar aquí? De entrada, los intereses. Los intereses, en el caso de las líneas de crédito, son siempre o casi siempre mayores a cuando pedimos un préstamo formal e incluso casi los préstamos informales. Estamos hablando de tasas de intereses mucho más grandes. ¿Por qué? Porque justamente nos están dando esa opción de que solamente vamos a pagar intereses por la cantidad que estemos utilizando a ese momento. Si ahorita solamente estoy utilizando la mitad de mi línea de crédito, voy a pagar intereses por esa mitad de la línea de crédito. Van a ser intereses caros, pero solamente por esa parte. Adicionalmente, nos van a estar cobrando comisiones y también hay que considerar que el monto del préstamo, en otras palabras, este tope que nos dan, va a ser casi siempre menor. Tal vez no vamos a utilizar una línea de crédito para comprar un auto, pero sí vamos a utilizar un préstamo de los que hablábamos hace rato para comprar un automóvil o para comprar una casa. En otras palabras, a diferencia de los préstamos formales, los créditos y los topes o las líneas de crédito son casi siempre menores. Y finalmente tenemos el empeño, el empeñar. ¿Empeñar qué? Algún artículo. Normalmente nos van a estar aceptando artículos que sean comercializables. Hay instituciones que tienen muchos años y esto operan en muchos países en la que te ofrecen un préstamo inmediato, lo cual está muy bien y tienes la opción de que tú llegas con algún artículo, ese artículo lo toman como garantía y te van a dar dinero al momento. ¿Y cuándo te van a regresar ese artículo? Cuando liquides justamente todo lo que debes. Ellos se van a quedar con eso para tratar de asegurarse a que tú les pagues. ¿Cuáles son las ventajas? Tiempo. Te lo dan al instante, prácticamente no tienes que esperar nada, no tienes que llenar mucha papelería y si eres un cliente recurrente, pues obviamente esto es todavía mucho más rápido. También otra de las ventajas es que si tienes un mal buró, si toca el caso de que no has tenido un muy buen historial, pediste algún préstamo por ahí en algún momento y no lo pudiste pagar de la mejor forma o incluso todavía debes y no lo has podido pagar, en el caso del empeño sí te lo van a aceptar, no hay ningún problema, no van a revisar tu buró de crédito, no va a haber algo que te restrinja, sino básicamente va a depender del artículo que les lleves en sí. Claro, las tasas de intereses van a ser menores que una tarjeta de crédito porque existe esa garantía, ese artículo que les estás llevando,
y eso van a hacer que no te estén cobrando tanto y tampoco vas a recibir llamadas de los cobradores si es que no estás pagando como deberías de estar pagando. ¿Por qué? Otra vez, al final de cuentas, el interés es tuyo. ¿El interés de qué? De recuperar ese artículo que llevaste. Por lo tanto, no te van a estar molestando. Eso está muy bien. Pero también existen desventajas y hay que conocerlas. No nada más tomar la decisión de que esta es la mejor opción que existe. No. Y en muchos de los casos, muchas veces se cree que el caso del empeño es la última opción que deberías de recurrir. ¿Por qué? Resulta que aquí hay algunas cosas que hay que pensar. Por ejemplo, en el caso de no incumplir. Si llegas a incumplir, vas a perder el bien. Básicamente te vas a quedar sin lo que tú habías dejado ahí. Ellos ya lo venderán a alguien más, lo llevarán a otro lado. Y no nada más es esto de decir haber perdido el bien, sino que lo que tú llevas, lo que tú depositas ahí justamente en el empeño, la cantidad que te van a prestar es menor que el valor del bien. Por lo tanto, no es tan sencillo. En otras palabras, si lo que tú estás llevando vale 10,000, al final de cuentas no te van a prestar 10,000, te van a prestar tal vez 7,000 o en algunos casos muchísimo menos, como la mitad de lo que vale. Por lo tanto, estás en una desventaja y de esa forma te tienen justamente amarrado para que llegues y pagues lo que debes. Aquí también las tasas son altas, no nos vayamos con esa gran ventaja de decir, ay, bueno, es que aquí no hay papelería, no hay nada. Sí es cierto, pero las tasas de interés, aunque no llegan a ser como las tarjetas de crédito, pero sí son tasas de interés altas o más altas que en el caso de un préstamo formal. Así que, finalmente, si tu opción es el empeño, hay que conocer justamente estas ventajas y desventajas y antes de tomar bien esta decisión, compararlo contra las demás opciones que ya platicamos. Entonces, tenemos préstamos, tenemos créditos y tenemos empeño. Para poder tomar la decisión y no nada más viendo las ventajas y desventajas de todos estos, tenemos que considerar algo muy importante y tiene que ver con el hecho de la cantidad que nos vamos a endeudar. Sea cual sea la forma o el método que estemos utilizando para conseguir dinero, en Querido Dinero siempre recomendamos que no nos pasemos del 30% de nuestro ingreso para el pago de deudas. ¿Qué significa esto? Eso significa que si yo gano 10,000, no debería de estar dedicando más de 3,000 ¿en qué? En el pago ya sea del préstamo informal, del préstamo formal, del crédito o incluso del pago que yo tengo que hacer al empeño. Y bien, ¿de qué quieres que hablemos en nuestro próximo video? Suscríbete al canal y déjanos tu sugerencia o comentario. Entra a www.queridodinero.com donde publicamos artículos cada semana. ¿Para qué? Para aprender a llevarte mejor con tu dinero. Yo soy Alfonso Marcelo y esto fue